Esta noche quiero compartir con ustedes una parte del tema del domingo, pensando en que muchos no llegaron el domingo, pero para provocar un desafío. Y ese desafío es cómo lograr en mi vida personal un despertar verdadero, que evidencie un avivamiento. ¿Sí? Yo sé que esto de hablar de avivamiento se vuelve un lenguaje, se vuelve una manera de hablar. Y cuando uno ya escucha orar a algunos de ustedes, sea en la alborada de salvación o sea en intercesión, uno escucha la oración y Señor avivamiento. Pero la pregunta es, ¿eso es real? Eso que usted está orando, y amén, y la idea es que no deje de hacerlo. No deje de orar, no deje de hablar avivamiento, no deje de pensar, no deje de creer, porque aquí se opera la ley de la sinergia y es químico y es espiritual, ¿sí? La sumatoria de las fuerzas hace que haya mayor potencia, ¿sí? Pero quiero llevarlos más allá, ¿cómo invitarlo a que usted se autoprovoque de verdad? Que usted se determine realmente a vivir un avivamiento. Hay un texto que conocemos todos en 2 de Crónicas, capítulo número 7, verso 14. En este versículo hay 2 secretos para el avivamiento. ¿Cuántos secretos? 2 secretos para el avivamiento. Dice 2 de Crónicas, capítulo número 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En este versículo pareciera que el secreto para vivir un despertar espiritual habla de 2 cosas, o 2 secretos, o 2 cosas principales. Una de ellas es un arrepentimiento muy profundo, dígalo conmigo, arrepentimiento profundo, y una forma de luchar, de agonizar en oración. Y permítanme ponerlo en estos términos. Y no es incongruente lo que quiero decirle. Hermanos, arrepentirse es fácil. ¿Cuántos de ustedes se han arrepentido? Más bien, ¿cuántos de ustedes han pecado? Uy, solo el pastor, bueno, bendito Señor. Pero ¿qué pasa? Si usted peca, ¿qué hace? Se arrepiente y punto, y deja, y ya. O sea que el arrepentimiento no es que sea fácil, pero es más común. Pero lo segundo que nos habla ese texto es una forma de luchar y agonizar en oración. Y son las 2 cosas que se han requerido, o los 2 elementos o aspectos que se han requerido a la hora de querer provocar un avivamiento, comenzando con una persona. Mientras que usted, amado hermano, mientras que la iglesia no experimente estos 2 secretos, un arrepentimiento verdadero y una oración agonizante de guerra, de lucha, de desesperación, difícilmente se podrá vivir un avivamiento. Entonces diga conmigo, arrepentimiento y oración de lucha. Alguien búsqueme por favor Zacarías capítulo 12, verso 10. Zacarías capítulo 12, verso 10.
Y dice la palabra del Señor: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En este versículo, en este texto, habla, amados hermanos, de tener un espíritu de oración, llorar, agonizar, clamar, luchar. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir, ¿qué dice? Dolores de parto. ¿Por qué no leemos todo ese versículo de Gálatas capítulo 4, verso 19? El apóstol Pablo está hablando de la oración. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué dice ahí? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces lo que el texto está diciendo y la invitación que les estoy trayendo y la oración que estoy haciendo es que cada persona de esta iglesia que hable de avivamiento, experimente avivamiento. Hermanos, porque el avivamiento se nota. El avivamiento comienza a permear, comienza a influir, comienza a evidenciarse. No son palabras. Y amén que tenemos que seguir orando, y amén que se sumen más y más hermanos a las alboradas de oración. Pero amén que cada hijo de Dios pueda de verdad experimentarlo, hermanos. Y como escribió un autor que dice, la iglesia vivirá un gran avivamiento, y esto lo quiero explicar, lo quiero aplicar a nivel individual. Cada creyente experimentará un gran avivamiento si está verdaderamente desesperada por la evidente muerte espiritual que les rodea. Que Dios, dice este autor, nos ayude a alcanzar el avivamiento para vivir una vida cristiana plena y viva. Y aquí nace la pregunta: ¿cómo se siente usted con respecto a avivamiento? ¿Cómo se está sintiendo? A ver, lo voy a usar palabras muy castizas. ¿Usted siente que está cuajando? ¿Usted siente que hablar de avivamiento en usted está cuajando? Perdonen esta expresión. ¿O usted simplemente siente ser parte de una iglesia donde el pastor está con ese cuento y me estoy uniendo de vez en cuando a orar por eso? Pero pareciera que avivamiento va por allá y mi vida va por acá. Pues les tengo una buena noticia y una mala noticia. Si usted está orando por avivamiento, primero la mala, y aún no lo ha creído, y aún no ha experimentado quebrantamiento, y aún no está orando de esta manera, y aún no está produciendo en usted un cambio real, como usted lo está declarando, quiero decirle que el Señor le va a llevar allá. ¡Qué bendición! ¿Recuerdan que les dije que lo primero por lo que estoy orando y comencé a orar cuando empecé a orar por avivamiento fue quebrantamiento? Si usted dice amén y en usted de verdad no hay avivamiento, sino solamente es oración y una palabra llamada avivamiento, pero usted de verdad lo necesita, lo anhela, lo cree, Dios le va a llevar allá. De hecho, Dios necesita llevarle allá. Dios necesita que usted crea que puede haber un avivamiento, que puede comenzar con usted, que en usted puede multiplicarse algo diferente,
que afecte la vida de los demás. Pero segundo, ese avivamiento por el que usted está orando, y si usted lo está creyendo, lo va a convertir a usted en eso. Que la gente lo vea y le diga, ajá, yo le creo. Que la gente le vea a usted o le escuche y sabe que lo que usted está orando es real. Que usted le diga a la gente, me estoy levantando a las 5 de la mañana a orar y es porque es real. Y no es porque solamente usted acompaña al pastor o la pastora a orar a esa hora, sino porque en su corazón se está avivando el fuego, se está despertando esa necesidad de estar en la presencia del Señor. Hay algunas razones por las cuales es difícil vivir el avivamiento o es difícil un despertar espiritual. Lo compartí el domingo y rápidamente permítanme compartir con ustedes esas razones. Primero de Samuel capítulo 3, verso 1 al 2. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 3, 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Y qué dice enseguida? Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y qué más pasaba? ¿Qué más pasaba? No había visión con frecuencia. ¿Esto qué significa? Si no hay palabra y si no hay visión, ¿cómo cree que camina un creyente? Si un hijo de Dios no tiene palabra en su corazón y no sabe para dónde va, no tiene una visión clara de Dios, ¿cómo va a caminar? ¿Cómo va a despertar un hijo de Dios? Y no les voy a preguntar si usted lee la palabra de Dios o no. Se trata más que leer la palabra de Dios. Porque aquí no está diciendo que la palabra escaseaba por causa de no leerla. Porque la ley se leía. Porque era tradición y obligación leer la ley en el templo. En las fiestas era obligatorio. Y el sumo sacerdote leía la ley. O sea, no se trata de leer o no leer. Se trata de que la palabra, amados hermanos, abundaba, no porque se lee o porque se declare, sino porque se convierte abundantemente en un estilo de vida. Porque la palabra de Dios es abundante, no escasa, pero hoy dice que escaseaba. Y escaseaba tanto que el ministerio que había en la iglesia, en el templo, en el tabernáculo, en ese entonces estaba contaminado. Escaseaba tanto que no había dirección sabia, no había visión, no había conocimiento de Dios. Pero mire conmigo también el capítulo 2, verso 12 y 17. Los hijos de Elí eran impíos. ¿Y qué más dice ahí? La palabra de Dios escasea. No hay visión con frecuencia. ¿Qué trae como resultado en los hijos del sacerdote? Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y el versículo número 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mire el versículo 22 de ese capítulo 2 también. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Mire el versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová,
nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. El versículo 35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Amados, la consecuencia de que la palabra escasee, mire, por favor, no se vaya a sentir irrespetado por lo que le voy a decir. El hecho de que usted venga a la iglesia no significa que usted sea una persona de palabra. El hecho de que usted cargue su Biblia y la lea no significa que usted sea una persona de palabra. El hecho de que usted escuche la predicación o escuche otros predicadores en enlace o no sé qué, no significa que usted sea una persona de palabra. Cuando usted no tiene una revelación de la palabra, cuando la palabra no se hace rema para usted, se convierte esa palabra en usted y a usted. La palabra escasea. Y si la palabra escasea, amados hermanos, naturalmente comienzan a pasar cosas delicadas. En el caso de Israel, pues la decadencia moral y espiritual de la nación. En el caso de los ministerios, decadencia ministerial y moral. Pero en el caso de la familia, decadencia moral. Porque la consecuencia de que el sacerdote no tenía visión y la palabra escaseaba, pero aparte de eso el sacerdote, dice el texto, estaba viejo, pesado, pero aparte sus ojos comenzaban a oscurecer. O sea, cuando el sacerdote está cansado, y lo quiero aplicar más personalmente, cuando un creyente entra en una etapa de cansancio espiritual, de pesadez espiritual, de sueño espiritual, de acomodamiento espiritual. Qué peligroso se pone ese hermano. Qué riesgo para su vida. Por eso, yo quiero creer que usted está orando de verdad. Porque yo estoy orando de verdad. Yo no me estoy levantando a las 3 de la mañana para jugar. Yo me estoy levantando a las 3 de la mañana, de verdad, a clamar por un avivamiento para su vida, por una transformación para su vida. Y me llama la atención, lo mencioné el domingo, que Elí comenzó a ministrar como sacerdote a los 58 años. Y pensamos el domingo en lo siguiente: a los 58 años, según el Estado colombiano, está ya listo para casi ¿qué? ¿Para qué? Y a mí me preocupa, perdónenme, ahí me preocupa algunas personas que pareciera que quisieran llegar a la pensión, que quisieran como dejar de hacer nada para vivir del ambiente. Y obviamente necesitan la pensión y se lo merecen porque han trabajado no sé cuántos años, cuántas semanas, 1000 y pico de semanas. Amén, que se la merecen. Pero entran en un estado de acomodamiento mental a tal punto que la verdad que el mundo les ofrece es que ya no pueden hacer nada, ya no sirven para nada, ya no tienen fuerza, ya dieron todo. Y aquí encontramos a un hombre llamado Elí, a los 58 años empezando un ministerio, pero que desafortunadamente no entendió que el llamado al cual le hizo el Señor era a provocar avivamiento en Israel. Pero como estaba tan adulto, parece que la falta de fuerza, la falta de visión, la falta de palabra provocó que el ministerio de Elí comenzara a menguar, como menguan las fuerzas a esta edad, como mengua la salud, como mengua el entusiasmo, el fuego, la pasión. Yo sé, amados hermanos, que cuando comienza
a entrar a una edad por encima de los 50. Ya hay pensamientos diferentes a los que tienen 20, a los que tienen 30 y aún a los que tienen 40. Porque parece que la vida comenzara a hacer esto, el ciclo de vida. Y como que la única aspiración de alguien a los 58 años, 60 años o más es en picada hacia abajo. Así me encuentro viendo a Elí. Pero saben ustedes que también así encuentro a mucha gente de 20, de 30 y de 40. Cristianos dormidos, cristianos haciendo pereza, cristianos que les cuesta madrugar a orar, cristianos que les cuesta leer la palabra, cristianos que les cuesta, más fácil se comprometen para un paseo que para un culto. Más fácil le rinden honra a la propia familia que darle honra primero a Dios. Cristianos que comienzan a negociar su espiritualidad. ¿Me están escuchando, iglesia? Eso estaba viviendo Elí, porque faltaba visión y escaseaba la palabra. Y estaba viejo. Y como consecuencia, dijimos el domingo, ¿qué ocurrió? Los filisteos vinieron a pelear contra Israel. Y aquí algo que no dije el domingo, pero lo quiero decir hoy. Cuando usted y yo tomamos a Dios como un amuleto. Fueron a pelear contra los filisteos y comenzaron a perder. Pero entonces dijeron, traigamos del templo, del tabernáculo en Silo, el arca del Señor para que nos acompañe en la guerra. Y cuando los filisteos escucharon que el arca había sido traída a la guerra a los israelitas, se asustaron, tuvieron gran temor, porque conocían el poder que había en esa arca, la presencia de Dios. Pero ¿saben qué ocurrió? Nada hizo Dios por Israel. Y fueron vencidos por los filisteos. ¿Y qué contradicción? ¿Cómo así si el arca del Señor está con nosotros? ¿Por qué el Señor permite? ¿Usted no se ha preguntado alguna vez por qué el Señor permite? ¿Por qué el Señor permite? A veces pensamos que Dios tiene que responder sí a todo. A veces pensamos que Dios tiene que sacarnos de la olla, que Dios tiene que defendernos de todo. A veces ponemos a Dios como un amuleto porque no estamos en su voluntad, porque no estamos despiertos espiritualmente, estamos dormidos, así como lo estaba el profeta, el sacerdote Elí. Y el arca fue robada, también se las llevaron. Los hijos de Elí fueron asesinados. Elí, cuando le trajeron la noticia que el arca había sido robada, llevada por los filisteos, también se fue hacia atrás y se desnucó y se mató. La gloria de Dios fue traspasada. Y perdóneme, a veces los hijos de Dios vivimos vidas cristianas sin gloria. ¿Me están escuchando? Servimos a Dios sin gloria. Hacemos la obra del Señor sin gloria. Predicamos en la célula sin gloria. Cantamos, servimos sin gloria. ¿Por qué razón? Porque estamos dormidos. Porque estamos dormidos, amados hermanos. Tremendo. Pero quiero terminar trayendo una palabra de esperanza. ¿Para quiénes? Para aquellos donde la palabra escasea, para aquellos donde la visión es poca, para aquellos que se sienten pesados, no tanto espiritualmente, no tanto físicamente, sino por su espiritualidad. Para aquellos que necesitan entrar en un despertar espiritual. Vaya conmigo a Mateo capítulos 20, versos 6 al 7. Alguien que lo lea, por favor. Saliendo cerca de la hora 10ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados?
Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ok, yo le he colocado a esta porción los siervos de la hora undécima. Si los que han leído la parábola van a encontrar que el Señor, un padre de familia, tiene su viña y hay mucha cosecha. Y entonces va a la plaza y encuentra una cantidad de gente desocupada. ¿Por qué están ahí desocupados? ¿Y saben qué le dice el Señor? ¿Qué le dicen? Porque no nos han contratado. Venga, trabajen a mi viña y les daré lo que es justo. Y cuadra con ellos el jornal. Y luego regresa la hora tercera, luego la hora sexta, luego la hora novena. Dice, cerca de la hora undécima, vuelve por más trabajadores y encuentra unos más y le dice, ¿ustedes por qué están ahí desocupados? Dice, porque nadie nos ha contratado. ¿Saben, hermanos, qué significa esos trabajadores de la hora undécima? Dos tipos de personas. La primera la apliqué el domingo, hombres y mujeres muy adultos. Hombres y mujeres a quienes el gobierno por su edad no les da empleo. Hombres y mujeres que ya gastaron su vida, algunos con pensión, otros sin pensión. Hombres y mujeres que están cansados por tanto trabajo, que han perdido su vitalidad, su fuerza, su vigor. Pero en segundo lugar, representa a personas que han perdido su espiritualidad y que están esperando que algo ocurra, que un milagro ocurra. Para estos hombres era literalmente un milagro, porque nadie los contrataba. Y por eso el hombre le dice, venga, trabajen a mi viña, les daré lo que es justo. ¿Y saben qué ocurrió? Cuando este hombre fue a pagar el salario a todos los trabajadores, les pagó exactamente el mismo valor a todos, los que comenzaron a la primera hora como los que terminaron a la hora undécima. ¿Y eso qué me dice el Señor? Que en este tiempo, escuchen, amados hermanos, Dios está esperando que su iglesia entre en avivamiento. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? Porque esta temporada, estos últimos años, no sé cuántos, 5, 10, 15, 20, 30, no sé, son la hora undécima del Señor. Son la era o la temporada de la última y más grande cosecha de todos los siglos. Es el último espacio de tiempo que tiene cada creyente para entrar en avivamiento, para que sea recompensado en la hora undécima. Y puede ser que usted lleva 1, 5, 10 años acomodado, aperezado. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en esta iglesia y como aprendimos la semana pasada, usted ya perdió su primer amor. Yo no sé cuánto tiempo usted ya en la vida cristiana y usted sirve al Señor, pero sin amor, sin la pasión. Sirve como un compromiso, como una responsabilidad. Le gusta hacerlo, pero no está en el poder, no está en el fuego del Espíritu Santo. No está en ese amor. Entonces, es una oportunidad que Dios está dando a la iglesia de esta última temporada a despertar, para que cuando sea esa hora undécima podamos recoger la más grande cosecha como nunca antes vista. Y como les he dicho y le digo a muchos pastores, si aquí de esta iglesia uno de ustedes toma ¿cómo lo puedo expresar? Esta cantaleta espiritual del pastor, avivamiento y esa motivación, y el Espíritu Santo lo enciende en ese poder y lleva esta oración, este mover a otro nivel. Amén. No importa que el pastor pierda el avivamiento si usted lo mantiene. Y como le he dicho también a muchos pastores, si ustedes en su iglesia lo amplían, si ustedes en su iglesia lo fortalecen, lo llevan a otro nivel y Dios los bendice más a ustedes y crecen más y son más bendecidos, amén. Pero lo que yo estoy seguro es que este último tiempo es para usted y para mí. Por eso necesitamos, iglesia, despertar. Por eso yo le invito a que usted se una, amado hermano, al avivamiento, a creerle al Señor.
y aquellos hombres adultos, maduros, eso fue lo que ministramos el domingo, que de pronto se han sentido desplazados, rechazados, ya sin fuerza, que de pronto han pensado que ya nadie les da ocupación. No se preocupen, hay un padre de familia y tiene una hora undécima para usted. ¿Me está escuchando? Hay una hora undécima para usted. ¿Por qué razón? Porque, como dice Romanos capítulo 8, verso 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Algunos dicen, no, ya estoy muy viejo, ya estoy muy cansado. No, yo ya lo hice todo, ya para qué más. Otros dicen, no, yo ya no, yo para servir al Señor, ¿qué le voy a servir yo al Señor? ¿Yo con qué fuerzas, con qué alientos? ¿Jesús estaba muerto o estaba vivo en la tumba? Estoy preguntando. ¿Jesús estaba muerto o estaba vivo en la tumba? ¿Cómo estaba? Estaba muerto. ¿Quién vino a la tumba? ¿Quién entró a la tumba? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estando la tumba sellada con una gran piedra, el Espíritu Santo vino al cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo con ese cuerpo muerto? Lo levantó. Ahora, si Él puede levantar un cuerpo muerto, ¿qué no podrá hacer con usted o conmigo? No importa si tengamos 50 o 60. O no importa si estamos más acomodados, más pausados, más, ¿cómo se dice? Aperezados, no sé. Si despertó y levantó un cuerpo muerto, ¿cuánto más dice el apóstol Pablo? Vivificará también vuestros cuerpos mortales. Yo sí creo que sobre un hombre de 50, 60, 70, no importa la edad, puede venir un avivamiento. Si se lo clama al Señor, como aprendimos al principio. Yo sí creo que cualquier cristiano acomodado, aperezado, que cualquier cristiano, amados hermanos, puede despertar, puede levantarse. Yo sí creo que cualquier persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven o sea adulto, el Señor lo puede vivificar. Porque la historia registra hombres, mujeres, unos muy adultos, otros no tanto, pero también unos muy jóvenes, donde el Señor los usó para provocar un avivamiento. ¿Por qué no pensar en nosotros? ¿Por qué no permitir que ya que estamos hablando de avivamiento, y perdónenme la expresión, ya que estamos encarretados con esto, ¿por qué no disponer nuestro corazón y decirle, Señor, vivifica este cuerpo mortal? Porque esta carne pesa mucho. Porque esta pereza no me deja. Porque estos argumentos, porque es que esta quejabanza, porque este mundo me tiene absorbido. No sé qué es lo que usted lo tiene detenido, estancado, y que no le deja vivir como el Señor quiere que usted viva. Yo sí lo creo con todo mi corazón. Porque el mismo Espíritu que vivificó, que levantó a Jesús de los muertos, le puede vivificar a usted. No importa cuán dormido, no importa cuánto conocimiento de la palabra le falte, no importa cuánta visión le falte, no importa cuán cansado, desgastado o desanimado se sienta. Ese mismo Espíritu lo puede transformar a usted. Ese mismo Espíritu lo puede convertir a usted en un hombre, una mujer de poder. Ustedes dirán, y no quiero con esto, ¿cómo lo puedo expresar? Sentir o pensar de que yo soy mejor que ustedes y por eso tienen que
aplaudirme o reconocerme. Uy, el pastor, ¿cómo hace? No. Porque si fuera por mí, jamás hubiera comenzado este proceso de orar a la hora que estoy orando. Fue el Señor, solo por su misericordia. Pero ¿sabe qué encontró Él en mí? El anhelo de un avivamiento. Ah, que estaba dormido, que estaba perezado, que estaba acomodado, sí, posiblemente igual que usted. Pero encontró un corazón que de verdad clamaba por avivamiento. Y ya no es problema. Ya no produce pereza, ya no produce cansancio, ya no produce, ¿cómo lo puedo decir? Incomodidad o malestar. Orar es un deleite, pero que viene solamente del corazón del Señor. ¿Qué tal si leemos ese versículo entre todos? Y quiero que usted lo haga de una manera profética. Pongámonos sobre nuestros pies. Porque después, escúchenme bien, antes de cantar acá, voy a orar por milagros. Esta tarde, mientras estaba orando, el Señor me dio una revelación. El Espíritu del Señor viniendo sobre Jesús para levantar a los muertos. Y el Señor me decía, ¿cuántos enfermos hoy puedes sanar? Por ese mismo Espíritu. Y quiero orar por enfermos esta noche. Y Dios va a hacer milagros esta noche. Porque si ese Espíritu pudo levantar a Jesús, ¿será que podrá sanar una enfermedad? ¿Será que podrá restaurarle a usted? ¿Será que podrá vivificarle a usted? Claro que sí, lo puede hacer Él. Esta noche, Señor, hay poder en este lugar. No sé usted cómo vino, no sé usted cómo está. Posiblemente usted se sienta como Elí, el